Apenas sacas ese flamante auto nuevo del concesionario de lujo y sus llantas tocan el asfalto tibio, pierdes espontáneamente el 25% de su valor. En el primer semáforo en rojo del camino de regreso a casa, ya se han evaporado dolorosamente $7.000 directamente de tu propio bolsillo. Y sin embargo, sigues creyendo firmemente que salir de allí oliendo a auto nuevo, con las llaves brillantes en la mano, representa un gran logro. Aceptar un plan de pagos a 72 meses parece lo correcto porque es exactamente lo que hace todo el mundo hoy en día. Tus padres lo hicieron en su momento, tus compañeros de trabajo te felicitan alegremente y la publicidad constante en tu teléfono te repite que te lo mereces. Pero hoy vamos a destapar una verdad financiera brutal y oculta que la poderosa industria automotriz ha intentado esconder de todos nosotros durante décadas. Aquí en Ecos del Relato 2.0, analizaremos la gran mentira oculta tras los créditos para autos que casi todos aceptan sin cuestionar jamás. Esta silenciosa pero destructiva trampa financiera está acabando por completo con el futuro económico y la tranquilidad de millones de familias en este momento. Imagina que entras con gran ilusión a un concesionario de autos un sábado por la tarde para reemplazar ese viejo vehículo que ya tiene demasiados kilómetros. De repente, tus ojos se clavan en ese modelo espectacular que siempre quisiste, brillando intensamente bajo los potentes focos del salón de exhibición. Un vendedor muy sonriente y elegante se te acerca amablemente para ofrecerte un café caliente mientras te guía de la mano hacia el vehículo ideal. Todo en ese momento parece verdaderamente perfecto, hasta que el astuto vendedor te plantea la que es considerada la pregunta más peligrosa del mundo financiero. Él no te preguntará por el costo total ni te mostrará el precio final acumulado, sino que te interrogará sobre cuánto dinero puedes pagar mensualmente. Esa simple pero engañosa pregunta sobre tu capacidad de pago mensual se convierte de inmediato en la trampa psicológica más perfecta para tu bolsillo. Al concentrarte únicamente en esa pequeña cuota mensual, tu cerebro bloquea por completo la percepción del valor total real de esa inmensa deuda financiera. El vendedor sabe que si logra encajar esa cifra en tu presupuesto, firmarás el contrato a ciegas, ignorando por completo el exorbitante costo final acumulado. Así es exactamente como millones de personas de todo el mundo terminan financiando sus vehículos a plazos absurdos de hasta 72 meses. Pagarás durante 7 largos años por un automóvil que muy posiblemente comenzará a fallar mecánicamente mucho antes de que logres liquidar tu deuda completa. 7 años es mucho más tiempo de lo que un trabajador promedio suele conservar un mismo empleo estable en la economía volátil del día de hoy. Ese periodo equivale al tiempo exacto que tarda un niño en crecer y pasar desde la escuela primaria hasta completar la educación secundaria. Durante todo este larguísimo periodo de tiempo, permanecerás encadenado a un pesado pago mensual que perseguirá tus finanzas personales sin darte tregua alguna. Mientras tu vehículo envejece y pierde valor aceleradamente, tú continúas pagando altas sumas como si lo hubieras retirado nuevo de la concesionaria ayer. Permíteme revelarte el oscuro funcionamiento interno de esta trampa financiera, analizando en detalle las matemáticas aplicadas por las grandes corporaciones automotrices. El concesionario toma el precio base de $35.000 y le suma tasas de interés anuales que pueden alcanzar fácilmente el 15%. Luego de dividir el monto total entre 72 largos meses, el vendedor te asegura con una gran sonrisa que solo pagarás $500. De inmediato asumes que esa cantidad mensual es bastante manejable, creyendo erróneamente que ajustar tu presupuesto familiar para cubrirla será una tarea sumamente sencilla. Lo que ignoras en medio de la emoción es que $550 mensuales multiplicados por 72 meses suman casi $40.000. Habrás regalado $5.000 adicionales al banco únicamente por concepto de intereses de financiamiento, por un auto que valía originalmente mucho menos. Pero esta preocupante historia financiera se pone muchísimo peor cuando analizamos la pérdida constante y acelerada de valor que sufre tu valioso activo. Sin darte cuenta, habrás caído en una peligrosa situación que los expertos en finanzas personales denominan estar bajo el agua con tu préstamo. Estar bajo el agua significa simplemente que le debes a la entidad financiera más dinero del valor de mercado real que posee tu vehículo. Y esto ocurre mucho más rápido de lo que imaginas, especialmente tras sufrir esa terrible depreciación automática del 20% al salir. Tu vehículo ahora cuesta $28.000 en el mercado, pero tu contrato de deuda sigue registrando los $35.000 iniciales. Si decides vender el auto hoy mismo para salir del problema, tendrás que pagar miles de dólares adicionales de tu propio bolsillo al banco. La parte más aterradora es que la inmensa mayoría de las familias trabajadoras no posee esa gran cantidad de dinero en efectivo para saldar deudas.
Esto los condena a quedar atrapados en un círculo vicioso sin salida, obligados a pagar un automóvil que posiblemente ya no deseen tener. Mientras tanto, el vehículo continúa perdiendo entre el 10 y el 15% de su valor original con cada año que transcurre inexorablemente. Al cabo de 3 años de uso diario, aquel auto nuevo de $35.000 apenas valdrá unos escasos $20.000 actuales. Para colmo, tú todavía le debes a la institución bancaria una suma superior a los $20.000 por un bien que se devalúa. Sigues ahogándose financieramente bajo el agua por un activo devaluado, y debes saber que esto no es producto de una simple casualidad económica. Todo esto forma parte de un diseño intencional creado por las financieras automotrices para generar miles de millones de dólares a tu costa anualmente. Las corporaciones saben muy bien que la gran mayoría de los clientes firmarán el contrato de compraventa sin haber realizado antes los cálculos matemáticos correspondientes. Ellos saben que tus emociones dominarán la fría lógica en el momento exacto en que te sientes a oler el cuero nuevo de tu coche. Las grandes concesionarias explotan implacablemente esta conocida debilidad psicológica humana, sin importarles en lo más mínimo destruir por completo tu salud financiera futura. Hablemos ahora sobre un secreto muy bien guardado por los concesionarios, los costosos extras y complementos innecesarios que te ofrecen al cerrar el trato. Las garantías extendidas, los tratamientos especiales de pintura y los paquetes de mantenimiento son presentados como ofertas irresistibles para inflar enormemente tu deuda. Cada uno de estos costosos extras agregará miles de dólares al precio final del vehículo, y se financiarán con altos intereses durante 7 años enteros. Por ejemplo, una garantía extendida valorada originalmente en $2.000 terminará costándote más de $3.000 netos al incluir todos los intereses. La triste realidad es que estas costosas garantías extendidas casi nunca se utilizan, convirtiéndose en un inmenso y limpio beneficio para el astuto concesionario. Bajo la emoción del momento, cuando el vendedor te dice que cuesta solo $15 extra al mes, tu mente no asimila el verdadero costo. Este es el problema fundamental que nadie se atreve a explicarte: un automóvil jamás debe ser considerado bajo ninguna circunstancia como una inversión rentable. El vehículo es un pasivo financiero gigante que drena dinero de tu bolsillo constantemente a través de seguros, combustible, reparaciones y mantenimiento mensual obligatorio. Sin embargo, la agresiva publicidad comercial te ha programado meticulosamente para creer que necesitas poseer siempre el vehículo más moderno y costoso del mercado. Te han hecho creer erróneamente que conducir un auto último modelo es la prueba irrefutable de que has alcanzado el éxito financiero y social. Pero la cruda realidad es opuesta. Quien conduce un lujoso auto último modelo con elevados pagos mensuales posiblemente se encuentra al borde de la quiebra o su preocupación principal ya no es el dinero. Los millonarios verdaderos, aquellos que han acumulado riqueza sólida y duradera, suelen conducir discretos vehículos usados pagados al contado para no generar deudas. Múltiples estudios financieros demuestran que las personas de gran fortuna no desperdician jamás su capital en la compra compulsiva de costosos automóviles nuevos. Ellos prefieren adquirir autos usados confiables con varios años de antigüedad, pagarlos de inmediato en efectivo y conservarlos durante toda una década sin presiones. Ellos comprenden a la perfección una lección vital: cada dólar gastado en un coche es capital que dejas de destinar a inversiones altamente rentables. Al perder la oportunidad de generar valiosos ingresos pasivos a largo plazo, saboteas de forma directa la construcción de tu futura libertad financiera absoluta. Pregúntate seriamente antes de firmar otro contrato de deuda: ¿necesitas ese costoso auto nuevo, o solo compras la falsa ilusión de éxito de otros? Mientras el vehículo pierde valor mes tras mes con cada kilómetro recorrido, tus sueños de libertad financiera real se desvanecen lentamente con cada cuota. Si decidieras invertir esos $400 mensuales en un fondo indexado diversificado, en solo 10 años acumularías más de $50.000 propios. Ese capital acumulado crecería constantemente de forma compuesta, multiplicándose para generar riqueza real y pasiva a tu favor de manera totalmente pasiva mientras duermes. Si prefieres gastarlo en financiar un vehículo nuevo, al cabo de 10 años solo poseerás chatarra usada de muy bajo valor comercial de reventa. La abismal diferencia entre ambas decisiones financieras representa la delgada línea existente entre construir un sólido patrimonio familiar o destruir tu dinero activamente. No pretendo decir que debas privarte de un auto decente o vivir austeramente como un monje para poder consolidar tu éxito financiero personal. Lo que realmente sostengo es que debes tomar estas decisiones con los ojos abiertos, comprendiendo el enorme costo de oportunidad de tus elecciones financieras. La próxima vez que experimentes el fuerte impulso de comprar un auto nuevo, detente por un momento a analizar detenidamente tus finanzas actuales.
Medita con total honestidad si estás realmente dispuesto a sacrificar tu futura riqueza simplemente por impresionar a personas que no se preocupan por ti. La verdadera libertad económica no proviene jamás de presumir el vehículo más moderno o lujoso en el estacionamiento de tu lugar de trabajo. Proviene de tener la libertad de decidir, de vivir sin deudas asfixiantes y de poseer un fondo de emergencia que garantice tu tranquilidad absoluta. Los créditos automotrices estructurados son una gran trampa que te vende falsas ilusiones de éxito mientras te arrebata toda posibilidad de progreso real. Ahora que posees este valioso conocimiento y comprendes cómo opera el sistema de financiamiento, la decisión final está en tus manos. Elige sabiamente.